Hoy, por supuesto, continuamos con la serie de enseñanzas titulada Dioses Falsos. Y hasta ahora, primero vimos la fábrica de ídolos. Y cuando hablamos de la fábrica de ídolos, hablamos del corazón humano. En otras palabras, aún nosotros siendo creyentes, si llegamos a construir algún ídolo, no podemos juzgar a nadie, no podemos echarle la culpa a nadie, porque al final todos los ídolos que hemos hablado hasta ahora y los pocos que faltan por tratar en esta serie, todos son construidos en el interior, todos son construidos por nosotros, y por eso hablamos del corazón como la fábrica de ídolos. Hemos hablado del dinero o el amor al dinero. Hemos hablado la semana pasada del éxito como un ídolo. Y hoy queremos hablar del ídolo del placer, el ídolo del placer. Como decía, estos ídolos son ídolos que creamos. No vienen, gracias hermano, no vienen del exterior, no vienen de quizás una enseñanza doctrinal. No estamos hablando de esos ídolos, no estamos hablando de otras religiones, sino estamos hablando de dioses modernos, hasta más peligrosos, porque a mí nadie me va a meter en la cabeza jamás adorar a un Dios que no sea el Dios que conozco desde mi niñez, desde mi juventud, a quien amo, ¿verdad? Nadie va a meterme eso en la mente. Pero en mi corazón, y claro, estoy hablando de mí porque es la única persona que conozco interiormente y conozco bien. En mi corazón yo puedo crear muchas cosas que sustituyan a Dios. Y cuando algo sustituye a Dios, se convierte en un ídolo. Algo que hemos visto ya, un denominador común en los ídolos que hemos visto, incluyendo el ídolo del que vamos a hablar hoy, es que muchas veces transformamos en ídolo algo bueno que Dios ha hecho, algo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Y le damos a veces, cuando digo algo bueno, pudiéramos decir que es categóricamente, literalmente una bendición. ¿Ok? Es una bendición que Dios nos ha dado. Y a veces apreciamos tanto esa bendición, la queremos tanto que reemplaza al Dios que nos la dio. Y ahí es donde se convierte en un ídolo. Y ahí es donde se convierte en un problema, porque Dios es santo y celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y por lo tanto, si algo toma el lugar de Dios en nuestro corazón, se convierte en un ídolo. Y de repente el mismo Dios que nos dio aquello que idolatramos o idolatrizamos, es la palabra que estaba tratando de decir. Entonces Dios nos quita eso. Dios no nos ha dado nada para que lo reemplace a Él. Y tenemos que reconocer que Él es siempre el único digno de nuestra adoración, digno de nuestra alabanza, el único que merece el lugar de Dios en nuestros corazones. Hoy quiero hablarles de cuatro formas en las que el ídolo del placer toma forma. 4 ídolos, pudiéramos decirle, 4 ídolos de placer. Y lo que queremos hacer después es encontrar algunos pasos prácticos para derribar esos ídolos y permitir que el Señor sea entronado en nuestro corazón. Amén. ¿Están conmigo? Dentro de los ídolos o las formas de idolatría del placer, la primera que quisiera tratar es la que todo el mundo piensa que voy a tratar, y por supuesto estoy hablando del placer sexual. Del placer sexual. Y por eso le he puesto a este ídolo el placer sexual desordenado. ¿Por qué el placer sexual desordenado? Porque una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es que Dios nos ha hecho con la capacidad y la habilidad de experimentar placer. Cuando Dios terminó la creación, dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Las glándulas que producen placer sexual en nuestro cuerpo ya estaban allí. Dios las puso allí. El placer sexual es una bendición de Dios. Imagínense cómo fuera si no hubiera placer sexual, cómo fuera para la reproducción, la conexión que debe existir entre un hombre y una mujer no fuera igual si no existiera el sexo
como un vínculo que nos une y nos une en maneras únicas, ¿verdad que sí? De modo que lo primero que quisiera derribar o aclarar antes de mirar al placer sexual desordenado, muy importante, como un ídolo, es decir que Dios es quien ha puesto en cada uno de nosotros el placer sexual. Y el problema consiste o comienza cuando toda nuestra vida gira alrededor de algo que Dios nos dio. No, el problema comienza cuando eso ocurre. Hay pasajes bíblicos, hay un proverbio que dice, por ejemplo, gózate con la mujer de tu juventud. Y usted puede, hermanas, leerlo reversivamente. Gózate con el esposo de tu juventud. No dice, vivan una vida aburrida. No dice, vivan una vida sin placer. Hay veces que nos volvemos tan religiosos que queremos borrar el placer de la ecuación de Dios. Y yo quiero decir con toda libertad y con toda certeza y con toda autoridad bíblica y sin ningún nerviosismo, el placer fue puesto allí por Dios. ¿Es bueno? No es bueno. La primera vez que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Y para mí es interesante cuando Dios dice eso y usted lee el contexto inmediato y lee todo lo que Dios había hecho para el hombre. Cuando usted lo lee, usted nota que, por ejemplo, dice que Adán vio a los animales. ¿Sí? Había varón y hembra, cada uno tenía su pareja. Y el Edén y el lugar donde estaba Adán era el lugar más precioso que jamás ha existido en la tierra. No había pecado, todo era absolutamente perfecto, absolutamente precioso. Pero nada de eso llenaba el corazón del hombre. No había el placer sexual en el corazón del hombre todavía porque no existía la mujer. Y entonces Dios hizo la mujer. Entonces quería decir eso porque una de las cosas, una de las razones por la cual Satanás ha sido muy astuto en exaltar el sexo, y por supuesto eso es lo primero que estamos hablando hoy, es porque a veces no entendemos que el placer sexual viene de parte de Dios. Y Satanás promete una gratificación inmediata, una gratificación momentánea que nos hace pensar en una forma engañosa que es la mejor forma de experimentar el placer sexual cuando la palabra de Dios es clara, que nos gocemos con nuestras esposas en nuestra juventud, ¿verdad? No quiero abundar demasiado en eso porque es solamente uno de los 4 que vamos a ver hoy y después hay otro tema. Pero solo en este tema pudiera hablar muchísimo. De hecho, el texto clave del sermón entero tiene que ver precisamente con este ídolo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos desde el 12 hasta el 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Yo lo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Qué bueno. No debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Usted escuchó bien eso? Ahí está la clave de lo que estamos mirando hoy. Al Señor le importa nuestro cuerpo. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Versículo 15. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Versículo 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto
el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Muy fuerte, ¿verdad? La reprensión era necesaria, especialmente para la iglesia en Corinto. Por supuesto, Corinto para este tiempo todavía vivía bajo el imperio romano. Y si usted conoce el libertinaje en esta área, en el área de la sexualidad, que dominaba al imperio romano, pues esto no se escapaba de Corinto. Lo que caracterizaba a Corinto, la iglesia de Corintios era la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. La iglesia, interesantemente, al mismo tiempo, la que más dones espirituales tenía. Si de algún lugar hoy aprendemos acerca de los dones espirituales, manifestaciones espirituales y demás, es de las dos cartas a la iglesia de Corinto. Interesante que al mismo tiempo esa misma iglesia era la iglesia más carnal. Era la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. En la primera carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, es todo reprensiones. Reprensiones con mucho tacto, reprensiones con palabras muy sabias, pero no dejan de ser reprensiones. Todo lo que el apóstol Pablo hace en esos 13 capítulos, incluyendo el que leímos hoy, era reprender a la iglesia. Y acá vemos algo muy importante que era una gran realidad en la iglesia de Corinto. Tanto así que en Corinto había lo que una montaña, la montaña que se conoce como el Acrocorinto, así como en Atenas está el Acrópolis. El Acrocorinto era la montaña más alta de toda la ciudad de Corinto. Y allí había un templo dedicado a Afrodita, una diosa romana, según la filosofía greco-romana, que era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. Y hay mucho que podemos decir del pasado, pero la realidad de lo que estaba ocurriendo en el presente para ellos, y por eso el apóstol Pablo habla en una forma tan clara acerca de esto. En ese templo habían más de 1000 prostitutas, y el acto religioso a la diosa Afrodita consistía en tener relaciones sexuales como un medio de adoración. Cuando los cristianos de Corinto se convierten al Señor y aceptan a Jesús como su Salvador, eso era parte de la cultura, era normal en la cultura. Y como era normal en la cultura, en la congregación, en la iglesia a la que el apóstol Pablo le estaba escribiendo, había muchos que creían todavía, había mezclas religiosas y creían todavía en esto y participaban en actos sexuales como medio de adoración a alguien así. En el contexto más amplio podemos hablar de ídolos, diferentes ídolos. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla tan claramente de esto. Ahora, allí se nos habla diciendo, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y yo creo que ese tipo de pensamiento es un pensamiento que yo vivo asombrado. Yo vivo asombrado de cómo en cualquier círculo, en cualquier lugar, muchas veces dentro de la iglesia, es normal el libertinaje en la vida sexual. Por ejemplo, la fornicación, que hay personas que vivan juntas y sean parte de la iglesia y funcionen como si nada. He tenido que aprender porque naturalmente no me viene a la mente así. Cuando hay parejas, a veces parejas que de lo que yo puedo percibir son personas que han estado casadas, a veces tienen hijos, y no hay matrimonio y hay fornicación. Yo digo, ¿dónde está la palabra de Dios? Hay muchos lugares en los que hay personas que ministran y no están casados. Bueno, yo quiero decirles que eso, la palabra de Dios lo condena como fornicación, como inmoralidad sexual. Y es tan común hoy que ya me toca hacer la pregunta antes de bautizar a nadie. ¿Eres casado? ¿Eres casado? Porque a veces
no puede uno asumir que lo son. Uno tiene que hacer la pregunta. El mundo tiene sus principios, pero la iglesia debe tener los principios del reino, los principios de la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, no quiero abundar demasiado en todo esto, solamente es uno de los ídolos que estamos viendo hoy. No deja de ser una realidad aún dentro de la iglesia. Me encanta decir algo. Me encanta decir y aceptar y reforzar lo que dije ya al principio, que el placer sexual ordenado dentro del matrimonio es creado por Dios. Y que sí, el hombre puede, y la mujer también pueden gozarse, pueden disfrutar. Escúchame bien, no tienen que pedirle perdón al Señor después. No, pueden disfrutar de una vida sexual plena porque eso le satisface a Dios. Porque Dios lo creó así. Y cuando hay una conexión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, expresada en el coito, pues eso también le place al Señor. Y es rico ver parejas que se aman. A mí me encanta que mis hijos vean que mi esposo y yo nos besamos, claro, de una forma correcta, por supuesto. Pero que vean que hay ese amor y que tengo atracción por ella y ella tiene atracción por mí. Debe ser natural y es la base de lo que es la familia. Y una vez que usted rompe eso, se rompe la familia. Y si comenzamos a pensar en las consecuencias de la fornicación y el adulterio y los hijos sin padres y las relaciones rotas, las implicaciones son muchas, son muy grandes, las heridas son muy profundas. Y no es el plan de Dios. En nuestra sociedad hoy eso sucede porque hemos abrazado el placer como un ídolo más. ¿Qué pudiéramos decir de la pornografía? ¿Qué hombre no ha luchado con la pornografía hoy? Hasta mujeres hoy luchan con la pornografía. Pastor Aubrey dio en la mañana, yo no quise hacer estudios, hice un poquito de estudios, pero los números estaban por todos los lados y como la información no era certera, no quise traer números. Pero sé que se gastan billones con B. Billones en la industria de la pornografía. Billones. Eso nos deja saber mucho de cómo pensamos y cómo todo se convierte en normal. Y aceptamos, mire, lo que hoy por hoy es aceptable y a veces ni siquiera PG-13, hace años atrás era clasificado R y más años atrás era pura pornografía. Hay series hoy que hay que tener cuidado mirando las series de Netflix o de las plataformas que hay por ahí. Hay que tener cuidado mirándolas porque es soft porn. Y eso nos deja saber cómo nuestra sociedad adora al placer sexual como Dios. Usted y yo tenemos que poner los pantalones bien puestos, ponernos el cinto bien puesto y decirle, en este corazón va a gobernar solamente Cristo. Y en mi relación con mi esposa, con toda la libertad que podamos tener, va a gobernar solamente Cristo. Y desde el momento en que permitimos que este tipo de ídolo se convierta un ídolo en nuestro corazón, estamos corrompiendo el templo del Espíritu Santo, estamos corrompiendo la iglesia del Señor y las consecuencias no son buenas, nunca son buenas. De nuevo, más de billones. El pastor Aubrey dio una frase, dio un número hoy, no estoy seguro que sea el más certero, no quiero desacreditarlo ni nada así, simplemente no tengo la confianza de que hayan sido tantos billones, una cantidad alarmante. Eso en la pornografía. Y si miramos los juguetes sexuales, de 10 a 11 mil millones, de 10 a 11 mil millones, y no necesariamente usados por personas en el matrimonio, sino fuera del matrimonio, idolatrando, ahí me enredo de nuevo con la palabra, idolatrando el sexo. ¿Es o no el sexo o el placer sexual un ídolo en nuestra sociedad hoy? Seguro que lo es, seguro que lo es. Pero la palabra de Dios continúa siendo la misma. Y aquellos que les pertenecemos a Cristo, como bien dice muy claramente, dice el apóstol Pablo en esta carta a los cristianos en Corinto, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él,
que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. ¿No es eso lo que somos? Como dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por Él. Por eso en el versículo 18 y 20, la recomendación del apóstol Pablo no es que seas el más espiritual, no es que te creas el más fuerte, sino que huyas. Y yo no sé usted, pero a mí no me gusta huir. Yo no soy cobarde. Me gusta ser valiente y enfrentar los problemas y las situaciones de frente. Pero el consejo bíblico en cuanto a esto es: huye, no te hagas el fuerte. No te hagas el fuerte. En encuestas hechas a pastores, solo a pastores, que han terminado en este tipo de escándalos y han terminado en el divorcio y demás, en la infidelidad matrimonial, por ejemplo, el denominador común es que ellos no pensaron jamás que era posible que iban a caer. De modo que yo no confío en mí, desde ese punto de vista, yo no confío en mi esposa, yo no confío en nadie, no confío en ustedes, porque la carne es débil. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico? Huye, huye. Ese es el consejo bíblico en cuanto a esto. Huye de la fornicación. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios y adúlteros. Quiero hablar muy brevemente, solamente tocar este tema, porque es un tema que tiene que ver con la inmoralidad sexual, lo que es categorizado bíblicamente como fornicación. Y yo creo que la iglesia ha sido muy fuerte en esto, y en general, no nuestra iglesia, y ha sido más permisiva en otras cosas. Y me estoy refiriendo a la homosexualidad. La homosexualidad, por supuesto, es inmoralidad sexual. Y cuando hablo de inmoralidad sexual, estoy hablando del acto, ni siquiera la atracción, sino el acto es inmoralidad sexual. Y hay veces que cuando en la iglesia estamos mirando o interactuamos con parejas homosexuales, somos más fuertes que cuando interactuamos con personas que están viviendo unidas pero no están casadas. Yo quiero decirle que ambas son diferentes formas de inmoralidad sexual, y no podemos darle tan fuerte a una y ser tan flojos con otras. Es simplemente una forma más de inmoralidad sexual. Importante que esto no llegue a gobernar la iglesia. Nuestro cuerpo es de Cristo, somos de Cristo, y si usted se está quemando y hay mucha pasión, mire, cásese y disfrute todo el sexo que quiera disfrutar, pero con su esposa. Allí está bien. ¿Saben cuándo hay cabida en el corazón humano para la pornografía? El ídolo de la inmoralidad sexual, ¿sabe cuándo hay cabida? Cuando hay pasiones que no han sido satisfechas en el matrimonio. Es por eso que es tan importante cumplir con lo que la palabra dice, cumplir con el deber conyugal. Y esto no solamente para las mujeres, para los hombres también. La satisfacción de ambos es un deber, es un mandamiento y al mismo tiempo es un placer. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Bueno, ese es el primero, y perdona que están tan serios. Usted puede reírse, ¿sabe? No hay problema. Con el primer de los ídolos del placer que estamos mirando hoy. El segundo que vamos a ver hoy es el entretenimiento y el placer superficial, que realmente se ha convertido en una epidemia. Permítanme leerle qué es lo que sucede cuando nosotros vemos series, películas y streaming constantemente y nos convertimos en adictos. Y no nos sabemos ningún pasaje bíblico, pero sí sabemos exactamente la serie, qué capítulo estaba y qué sucedió en cada capítulo.
Y estamos tan conectados que nos acostamos sin orar, pero no podemos acostarnos sin ver un capítulo más de una serie o de otra. Veo algunas sonrisas por ahí, quiere decir que no, todos nos sentimos culpables, pudiera decir. ¿Ve? Cuando una persona consume series o videojuegos, que es otra de las cosas que está destruyendo la juventud, destruyendo no solamente la juventud, sino también adultos hoy por hoy. Cuando una persona consume series o videojuegos por largos periodos, el cerebro activa repetidamente su sistema de recompensa, liberando dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Cada episodio nuevo, logro en un juego o estímulo visual, mantiene al cerebro anticipando la siguiente recompensa, lo que produce pequeños picos de satisfacción. Con el tiempo, esa estimulación constante puede hacer que el cerebro se acostumbre a niveles altos de dopamina, reduciendo la sensibilidad al placer en actividades más simples, como la lectura, la oración, la conversación o el descanso. Biológicamente, esto no significa necesariamente una adicción clínica, pero sí puede generar un patrón de búsqueda constante de ese estímulo y distracción. Y tengo más que leer ahí, pero acá pudiera simplemente ponerle a este inciso, hablar de este ídolo como el ídolo de la dopamina. ¿Ok? Esos picos, ¿ok?, de excitement, para decirlo en inglés, que siente alguien cuando, y yo creo que las series han sido muy buenas. Si usted ve una buena serie, ¿ok?, y yo he visto buenas series, es buena cuando el capítulo termina justo en el momento que tú querías ver más, ¿verdad que sí? Y de nuevo pues terminas viendo el próximo y terminas viendo el otro, y cuando vienes a ver gastas 3 horas mirando una serie. Dopamina, adicción a la dopamina, adorando la dopamina. No es que sea necesariamente malo como los otros ídolos que hemos visto, es que cuando esa dopamina se convierte en lo que gobierna nuestro calendario y nuestras horas y nuestro mood, porque si uno se acuesta a las 3 de la mañana viendo series y al otro día tiene que trabajar a las 7, yo creo que no vas a levantarte con el gozo del Espíritu Santo y decirle a tu jefe en el trabajo: hola, estoy aquí para bendecir al Señor. No, quizás no te levantes con tanto ánimo, quizás no te levantes siendo muy productivo y tengas una cara larga, y cuando llegues a casa después de trabajar 8 horas, discutas con el esposo o con la esposa. ¿Por qué? ¿Y dónde nació todo eso? Es que estábamos adorando a la dopamina por más de 3 horas. ¿Qué tal los videojuegos? Creo que afecta más a la juventud que a muchos de los adultos. Un dato curioso que escuché hace como unos 3 o 4 años en una conferencia, y lo he escuchado repetidamente de diferentes recursos confiables, hablando de ambos, de los ídolos que estamos hablando. Ya hablamos del placer sexual y ahora estamos hablando de la dopamina. Hoy por hoy hay un problema entre los muchachos, ¿ok?, que están adictos al juego, adictos a esa dopamina, ¿ok? Y acá están frente a la pantalla, a veces son expuestos a la pornografía y también quedan esclavos de la pornografía, y son adictos de estos dos ídolos. El día que se casan, si logran casarse, porque no saben conquistar a una mujer todavía, están todo el tiempo interactuando con una pantalla, no saben cómo se siente la química, las miradas, qué decirle, porque ya no es una pantalla que está frente de ti, es una persona, y tienes que interactuar y mirarlas a los ojos y todas esas cosas lindas y ricas. ¿Verdad que eso es muy lindo? Eso es muy lindo. Y Dios lo puso allí. Y qué lindo es cuando yo miré a mi esposa por primera vez. ¿Te acuerdas? Tenía una florecita aquí, parecía una niña. Y yo la miraba y ella me miraba y surgieron ciertas cosas allí, ¿ves? Y al día siguiente nos fuimos a comer. ¿Te acuerdas, suegra? Me comí 5 platos de comida en un buffet chino. No es que tenía hambre, es que tenía que tener tiempo para hablar. Y yo fui un poquito y comer. Vamos a hablar otro poquito. Yeah. Esto fue un sábado. El domingo mi esposa me dijo, cuando me despidió, cuando yo fui a conocerla a Miami, cuando me despidió me dijo: pues parece que me estoy despidiendo de un amigo de muchos años. Y got it, baby. Pero el problema del que estaba hablando, que presenta muchos jóvenes hoy, es que no saben conquistar a una mujer
Y que a la hora, cuando llegan a casarse, a veces ni funcionan correctamente sexualmente y no pueden complacer a la mujer que tuvieron por la adicción a la dopamina y a la pornografía. Hay que cortarle la cabeza a ese ídolo. Tenemos que hacer como David con Goliat. No, tú estás desafiando al pueblo de Dios, te voy a cortar la cabeza y las aves del cielo van a comer tu carne hoy. Con ese tipo de valentía, con ese tipo de fervor, tenemos que enfrentar a esto, porque no podemos ser víctima de un ídolo cuando somos hijos de Dios. Yo creo que no es necesario decir mucho más acerca de este ídolo. Simplemente tenemos que aceptar la realidad y reconocer la realidad de esto. El próximo es la comida y la bebida, la glotonería. Y sí, hay pasajes bíblicos que hablan de personas que vuestro Dios es el vientre, literalmente así, vuestro Dios es el vientre. ¿Qué podemos decir de la dependencia del alcohol? Hablando de comida y bebida, la dependencia del alcohol. Hay personas que no pueden pasarla bien si no tienen una cerveza en la mano. Hay personas que no saben, literalmente no saben lo que es gozo, pasarla bien, si no hay cerveza. Y mientras que es real que la palabra de Dios no dice claramente o exclusivamente que no podemos beber, lo que la palabra dice es que no debemos embriagarnos, ¿verdad? Lo cierto es que no podemos vivir esclavos del licor. Si Cristo está en el centro de nuestra vida, mira, ya somos felices, ya la pasamos bien. Y cuando tú y yo miramos exactamente las consecuencias de beber, pues las consecuencias no son buenas. No son buenas. De hecho, la iglesia de Corinto era precisamente eso lo que estaba viviendo: glotonería y borrachera. Tanto así en la iglesia de Corinto, que cuando leemos la Santa Cena, en toda la Biblia el pasaje más leído cuando se celebra la Santa Cena es 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y comió. Casi como lo sé de memoria, ¿verdad? Tanto 44 años, todos los domingos me lo tengo que saber de memoria. ¿Saben qué sucedía ahí? En 1 Corintios, cuando usted lee el contexto, existía esto: glotonería y borrachera. Porque la Santa Cena en aquel entonces se hacía con vino, no como lo hacemos hoy con jugo, se hacía con vino. Y aparentemente habían estatus en la iglesia, aún dentro de la iglesia. Los que eran más ricos y los que tenían cierta posición llegaban primero a la cena ágape, la cena de amor, que era el momento en que se encontraba la iglesia para celebrar la Santa Cena. Cuando leemos el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, vemos que la Santa Cena era algo que se hacía diariamente. Y básicamente era el centro de la reunión. Nosotros hoy tenemos servicio, adoramos al Señor y prédica, ¿verdad? Eso es el centro de la reunión dominical. Bueno, inicialmente en el Nuevo Testamento el centro de la reunión era la Santa Cena. Bueno, esto llegó a convertirse en un problema tan grande porque llegaban muchos y se comían toda la comida, glotonería, y no pensaban en otros. Igual con la borrachera. Entonces, cuando llegaban los más necesitados, estaba todo el mundo harto y borracho. ¿Y cómo se podía honrar al Señor? Por supuesto que no podía honrar al Señor. Y eso es lo que nos ayuda hoy a aprender acerca de la cena del Señor y la importancia de hacerlo con entendimiento. Sin lugar a duda, la comida es uno de esos problemas. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 19, hablando de personas cuyo Dios es su vientre. Está hablando literalmente de la idolatría en esta forma, el placer de la comida y la bebida. Como dice Proverbios capítulo 23 y versículo 20, no estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Hay gente que siempre vive en una orgía de comida. ¿Ves? Y esto, por supuesto, no le agrada al Señor. Algo importante, en la iglesia de Corinto también había este problema. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31, dice: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Que existía
con la iglesia de Corinto, que eran tan glotones que a veces había comida dedicada a ídolos y ellos igual se la comían. Y el apóstol Pablo dice, ok, yo entiendo que los ídolos son ídolos, hablando no de los ídolos que estamos hablando hoy, sino hablando de ídolos que uno cuelga en la pared, y estatuas y demás, que eso no tiene valor ninguno. No son seres vivientes, no hay nada allí, es un ídolo nomás. Pero el apóstol Pablo dice que si algo de lo que comemos o lo que bebemos afecta a nuestros hermanos, entonces hay un problema grande. Por eso yo digo, sí, iglesia, muy importante, si algo que estamos comiendo o bebiendo afecta a otro creyente, estamos pecando en contra del Señor. Es decir, aunque alguien tenga la libertad de tomar, porque nunca ha sido borracho, si tomamos frente a otros creyentes y esos otros creyentes son débiles en su conciencia, estamos pecando en contra de ellos porque no estamos demostrando amor por ellos y estamos siendo irreverentes al Señor. Y eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, que sí constituye un pecado. De modo que una libertad que tú tienes puede convertirse en un pecado. ¿Me explico? La última es la comodidad y el rechazo al sacrificio. Es decir, el placer de no hacer nada o el placer de vivir cómodamente y vivir para uno. Y yo creo que esto también afecta mucho a nuestra sociedad hoy. Cómo evitar cualquier sacrificio, como siempre priorizar la comodidad personal, como rechazar disciplinas espirituales que cuestan, ¿verdad? Ya como que adoramos la comodidad. Ese es otro de los ídolos que hay en nuestra sociedad hoy. Si queremos ver algunos pasajes bíblicos que hablan de esto, podemos por ejemplo ver Lucas capítulo 9 versículo 23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y yo quiero decirle, allí no hay comodidad ninguna. Hay que tomar la cruz cada día. Y como he dicho en otras ocasiones, nunca nada se logra desde la comodidad. Nunca nada se logra desde el conformismo. ¿Ves? El momento que nos ponemos cómodos, peligro. Y no quiero decir que tú no disfrutes quizás tu casa, que sería muy tonto trabajar tanto para tener una buena casa y no disfrutarla, ¿verdad? No quiere decir que no salgas de vacaciones y que vivas todo el tiempo absolutamente incómodo. No, se trata de cuando esa comodidad se vuelve el centro de nuestra vida. Hay personas que llegan a una edad y cuando llegan a esa edad dicen, no, ya, ahora es el tiempo para mí. Como que ahora es el tiempo para adorar la comodidad. Y desde ese momento en adelante ya no sirven, no quieren servir en la iglesia, no quieren servir en ningún lugar. Ahora es el tiempo para ellos ser Dios y adorar la comodidad. Esto de tomar la cruz es algo diario. Tome su cruz cada día. No es que tome su remote control y el recliner. No. Tome su cruz cada día, de modo que allí está implícito el sacrificio diario, el sacrificio constante. Si no es por ti, por otros. Mateo capítulo 16 y versículo 24 dice básicamente lo mismo. Hebreos 12:1 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Y es así o no es así? Ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Saben cuándo ocurren los problemas? ¿Cuándo le fallamos al Señor? Cuando estamos sin hacer nada. ¿Cuándo fue que David cayó? David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba en guerra. Debía estar en la guerra, pero no, él estaba en el palacio paseándose, como si no tenía nada que hacer. Y fue entonces que vio a aquella mujer hermosa bañándose y por supuesto cayó. Mandó a matar al esposo de la mujer, que lo mandó al frente de la guerra y así lo mandó a matar. Criminal, cruel. ¿Qué Dios estaba comenzando a adorar David? El Dios de la comodidad, porque él era el rey y podía hacerlo. Y eso lo llevó a mucho mal. ¿Qué pasa cuando alguien tiene mucho tiempo? Acá muy cerca de nosotros hay una iglesia muy buena, Cristo la Senda. Sergio Peralta es el pastor, amigo mío. Cada vez que hablo con él, una vez cada 3 o 4 años, no es muy frecuente, pero somos igual amigos, hay mucha apreciación mutua. Y cada vez que lo saludo me dice, no tengo tiempo ni para pecar. Y digo, qué bueno, yo tampoco tengo tiempo ni para pecar. Hay veces que nosotros, para que entiendan un poquito la vida pastoral, esto de no hacer nada, de estar aburrido, para nosotros es un lujo.
¿Cómo que estás aburrido, que no tienes nada que hacer? Para mí sería un lujo estar aburrido. Siempre hay tanto que hacer que nunca ando aburrido. Bueno, allí en el aburrimiento hay oportunidad para pecar. Hay oportunidad para pecar. Hay oportunidad para el chisme. Hay oportunidad para meterte en cosas que no son tus asuntos. Hay oportunidad para adorar a ese Dios y caer en el pecado. Lo próximo que quisiera hacer en los pocos minutos que me quedan es sacrificar a esos ídolos. Sacrificar a esos ídolos. Y por supuesto lo que tenemos que hacer para sacrificar esos ídolos es entregarlos conscientemente. Entregar cada área de nuestra vida a Cristo. Y si aceptamos lo que dijimos al principio, que no somos nuestros dueños, que fuimos comprados con un precio muy alto, dijo el apóstol Pablo en la iglesia en Corinto, entonces nuestro amo, nuestro rey y señor, nuestro dueño, a quien servimos, existimos para complacerlo a él, no para complacernos a nosotros mismos. Cuatro pasos, lo primero que debemos hacer para sacrificar a estos ídolos y no permitirle que gobiernen nuestra vida, que nos controlen. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hemos hecho de cierto modo hasta el presente, es identificarlos. Pero no solamente identificarlos, sino confesar. Para mí esto es importante. Estos ídolos todos son creados en el corazón, es en el interior. De modo que después de identificarlos, lo que tenemos que hacer es confesarlo, es decirlo. Este es un ídolo, me está robando el tiempo, está controlando mi agenda, está controlando mis emociones, está controlando mis decisiones. Y por lo tanto, llegó la hora de cortarle la cabeza, llegó la hora de sacrificar a ese ídolo ante el Señor. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Importante, si confesamos. Después de identificar un ídolo, es muy importante esto. Yo creo en la confesión, no solamente a Dios, sino en la confesión a otras personas. ¿Ok? El pasaje que nos encanta citar, y a veces no entendemos el contexto, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre está presente. ¿Lo han oído muchas veces? Que Él está presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Es un pasaje que habla del perdón entre personas, habla de las relaciones entre personas. Y en ese contexto dice: confesaos los unos a los otros vuestras ofensas para que sean sanos. Está hablando no de una sanidad física, sino de una sanidad emocional y también espiritual. Hay veces que tú tienes que sincerarte con otra persona, sí, ser muy selectivo, muy sabio a la hora de escoger a esa persona, pero es bueno que te sinceres no solamente con Dios, sino te sinceres con esa persona. Eso es importante porque es confesar, estás confesando, pero además de eso, estás rindiéndole cuenta a alguien, que ese es el tercer paso, y me estoy adelantando un poco. Lo primero es identificar y confesar esos ídolos. Ya hemos visto acerca de la confesión. ¿Saben una de las cosas que tenía David? David, como saben, Dios mismo lo consideró el hombre conforme al corazón de él. Y David, aunque tenía muchas cosas buenas, era un terrible padre, por ejemplo. David era un terrible padre. No era bueno como padre. No era bueno en muchas otras cosas. No hizo muchas cosas bien. Pero hay algo que David sabía hacer bien, y era confesarse. Él era sincero delante de Dios. Mire, yo he tratado con tantas personas, y un denominador común de los perdedores, yo creo que nadie quiere ser un perdedor, ¿verdad? Un denominador común de los perdedores es que nunca aceptan culpa. Nunca aceptan culpa. Es muy deliberante y es muy bíblico cuando tú dices: es mi culpa, yo lo hice, estuve mal. Ahí comienza la sanidad. Si uno no llega a ese momento y se pasa toda la vida culpando a otro, estarás toda la vida siendo un perdedor. Y Dios no quiere que tú seas un perdedor. Dios quiere que tú seas un ganador. Como dice la palabra, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces vamos a confesar. David
era uno de ellos. Como dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Identificar y confesar esos ídolos es importante. Hay que decirlo por su nombre. Si su ídolo ha sido placer sexual y ha sido pornografía, pues mira, tiene un nombre. No trates de esconderte más. Háblalo con tu pareja. El problema se llama pornografía. No voy a decírselo a todo el mundo, pero alguien tiene que saberlo y tiene que rendirle cuenta a alguien. Ese es el paso 3. El paso 2 es renuncia, reemplazo y practicar el autocontrol. Renunciar a eso. Reemplazar eso. Yo creo que esto de reemplazo es muy importante. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, escuche esto, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Estoy peleando en mi mente porque me conozco el pasaje en la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación, y algo sucede cuando hay algo en tu vida que tú sacas. Tienes que reemplazarlo con algo. Reemplázalo con la palabra de Dios. Reemplázalo con la palabra de Dios. Y si de repente hoy el Espíritu Santo te ha traído convicción y te has dado cuenta que Netflix es el Dios que tienes que sacrificar, que es el ídolo que has estado adorando por tanto tiempo, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es identificarlo y confesarlo, ponerle nombre. Y después vamos a rechazarlo y vamos a decir: se acabó la suscripción a Netflix. Sencillo, se acabó la suscripción a Netflix y te ahorraste 21 pesos al mes. ¿Ok? Y después de eso, reemplazar eso. ¿Reemplazarlo con qué? Reemplazarlo con lo que debe ser un placer en nuestra vida, y es la intimidad con Dios. Y es la adoración verdadera. Y es vivir con propósito. Es servir a Dios. Es las personas. Dedicarle tiempo a las personas. Algo que no pude decir la semana pasada por falta de tiempo. Aprovecho y lo digo hoy. Era la forma en que debía haber cerrado el sermón pasado. ¿Qué es lo más válido que tienes alrededor? Las personas es lo más válido. Entonces vamos a encontrar placer en servir a las personas. A mí me da mucho placer cuando ayudo a alguien que está en una necesidad grande. Me ha dado mucho placer las veces que he podido ir a un hospital y orar por alguien, acariciar, con amor, por supuesto, con amor santo, a personas que están allí en la cama de hospital. Eso me da un sentido de propósito tremendo, me produce placer, me siento bien cuando termino eso. Y así hay muchas formas que uno puede encontrar en servir a otras personas, en servir a la iglesia, ver la obra del Señor creciendo, ver a alguien sonriendo, cambiarle la vida a alguien, hacerle el día a alguien con un abrazo, con un almuerzo, con un te quiero, con mirarle a los ojos con honestidad y decirle cómo tú estás, y demostrar interés los unos por los otros. Eso trae satisfacción a nuestra vida, porque fuimos diseñados para eso, no solamente para adorar a Dios, sino para entre nosotros tener amor y coinonía entre nosotros. Renunciar, reemplazar y practicar el dominio propio. Ahora, hay algo clave aquí en este paso número 2, después de identificar y confesar. Y es que ¿cómo es en realidad que un creyente renuncia, reemplaza y practica el dominio propio? Yo le voy a decir cómo. Es fruto del Espíritu Santo. No es mucho poder de voluntad. No es que lo identificaste,
lo confesaste. Ese es el principio, muy bueno. ¿Qué es lo que te va a dar la fuerza para tú llegar a decirle, no, voy a cancelar esa serie, o voy a parar de mirar pornografía, o lo que sea lo que sea? ¿Qué es lo que te da la fuerza para hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es qué, sino es quién. ¿Ok? Y el Espíritu Santo se relaciona contigo, y en la medida que tú te relacionas con Él, vas a ser influenciado por el Espíritu Santo. Pero tienes que alimentar esa relación. Si no alimentas esa relación, lo que va a quedar en ti es la carne. Y el fruto de la carne, como dice Gálatas, es destrucción en muchas formas. No es bueno el fruto de la carne. Dale lugar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te lleva a renunciar. ¿Saben que la santidad existe y es alcanzable para el creyente? Que la victoria sobre todas estas áreas, si la lucha es real, la victoria también es real. Y tú puedes ser libre de todos estos ídolos, ¿Quién los puede vencer? No es la voluntad humana. No es que tú te convenzas demasiado, es el Espíritu Santo. Dedícale tiempo al Señor, dedícale tiempo al Espíritu Santo y vas a renunciar, y Él va a llenarte. El reemplazo es importante, y el autocontrol, la disciplina, es fruto del Espíritu Santo. No necesariamente tiene que ser un carácter natural tuyo, que siempre has sido muy matemático y eres muy disciplinado en todo. No. Se habla de el autocontrol, que es producto del Espíritu Santo. Tercero, rendir cuentas. Ya he hablado suficiente de rendir cuentas. Rendir cuentas es importante. Es importante. Todo Pedro necesita un Juan. ¿De qué estoy hablando? Pedro, el cabecilla de los Juan, un amigo de verdad, y con Juan podía confesarse. Todo creyente necesita a alguien con quien poder confesarse y alguien a quien rendirle cuentas. No es que te vengas a confesar como un católico al Padre o algo así. No. No es ese tipo de confesión. Es la confesión que es natural y orgánica de una relación con alguien que es un discípulo, con un discipulador, y de repente ese discipulador se convierte en una persona a quien tú le das la autoridad para corregirte, porque te ha demostrado madurez espiritual y te ha demostrado amor. Y como te ha demostrado amor y madurez espiritual, ahora tú puedes decirle, mira, yo estoy en este problema, y esa persona, que debe ser madura espiritualmente, te va a guiar. No te va a condenar, te va a guiar, va a discipularte. Discipularte es caminar contigo. De hecho, hace hace un año, que tengo este eslogan en mi cabeza acerca del discipulado. Como saben, en nuestra iglesia existimos para ser discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a otros. Esa es la misión de nuestra iglesia. ¿Y qué cosa es discipular? Es caminar con otra persona. Así de sencillo. Caminar con otra persona. No camines solo. No camines solo. Ríndele cuenta a alguien. Ríndele cuenta a alguien. Dale permiso a alguien a que se meta en tu vida, a que te pregunte cómo va la vida con tu esposa, a que te pregunte si tienes relación o no, a que te pregunte sobre tus finanzas, a que te pregunte qué estás mirando. Y eso va a ayudar a tu vida espiritual, porque no podemos vivir la vida espiritual solos. Necesitamos no solamente a Dios y el Espíritu Santo, también necesitamos los hermanos. Alguien que te diga, yo te entiendo. Alguien que te diga, yo he pasado por allí. Alguien que te diga, yo entiendo ese dolor, y te ayude a salir de allí. Amén. Por último, recordar que la recompensa eterna está en Jesús. Mantener una perspectiva eterna de lo que es un sacrificio temporal, de honrar a Cristo y de producir un fruto eterno. O cada vez que elegimos lo que glorifica a Dios sobre lo que gratifica momentáneamente nuestros deseos, estamos sacrificando a esos ídolos internos y ofreciendo nuestro cuerpo, como dice Pablo,
Estamos ofreciendo nuestro cuerpo, tiempo y mente como templo de Cristo Jesús. Vamos a estar puestos en pie. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que tengas tu tiempo a solas allí con Dios y le pidas al Espíritu Santo que examine tu corazón y que si se ha levantado algún ídolo de placer, que Él sea quien te dé la convicción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y aquí estamos, Señor, vulnerables a nuestra sociedad, vulnerables a una cultura que adora el sexo, a una cultura que adora el entretenimiento, a una cultura que no tiene tiempo para ti, pero tiene tiempo para todo lo otro. Y Señor, nos arrepentimos y rogamos que tú nos perdones, rogamos que tú nos cambies, rogamos, Señor, que tú nos permitas conocer el verdadero placer en todas las áreas de nuestra vida. Te ruego, Señor, por todo matrimonio que no conoce el placer de la intimidad, que no conoce la conexión, la profundidad emocional, la santidad y lo hermoso que es. Ruego, Señor, que todo matrimonio en que hay tantas heridas, que no se llega allí, Señor, que seas tú ministrando. Hoy ponemos delante de ti cada uno de esos ídolos y hoy renunciamos a ellos. No tienen lugar en nuestro corazón, no tienen lugar en nuestras vidas, no pueden gobernar nuestro tiempo, no pueden gobernar nuestras emociones, no pueden gobernar nuestras decisiones. Hoy lo rendimos a ti y rogamos, Señor, que el gozo, que la alegría, la satisfacción de tu Espíritu Santo llene todo corazón y podamos adorarte no solamente cuando te cantamos, sino que podamos adorarte con nuestra vida cada segundo, Señor. Que podamos adorarte con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro tiempo. Lo rendimos a ti. Solo tú eres digno de gloria. Solo tú eres digno. Solo tú mereces nuestra adoración. Te amamos, Señor. Espíritu de Dios, te damos la libertad para que nos limpies, para que entrones a Cristo en nuestros corazones. Gracias, papá. Amén.